Los Caballeros del Zodiaco, alma de soldados. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a todos ustedes el día de hoy al canal. En esta ocasión les traigo el espectacular juego de Saint Seiya, alma de soldados, incluyendo la música original de anime, cosa que el juego original no la incluye. Y bueno, chicos, vamos a iniciar con este juego. La verdad me emociona bastante este juego por el hecho de recordar toda mi infancia, recordar los grandes personajes como Seiya, Hyuga, Iki o además de otros. Bueno, empecemos. Bueno, chicos, por lo visto este juego tenemos la leyenda del cosmos que contiene la historia de Saint Seiya. Tenemos batallas, las cuales podemos ir luchando contra el ordenador o un compañero. Tenemos el modo online. Y luego tenemos las secciones donde podemos configurar el brillo, la pantalla, además de eso. También tenemos la colección. Según yo, en esto podemos desbloquear trajes y cosas por el estilo. Tenemos las clasificaciones. Estos trajes, si no me equivoco, son las que tienen por el luchador, o también le pueden otorgar atributos y cosas por el estilo. Y por último contamos con el tipo de pelea llamado combate de oro, en el cual puede ser un caballero de oro y luchar con otro, o seguir una tabla rutina, la cual la verdad que el juego de verdad, tío, es muy interesante este tipo de combate. Y bueno, por el día de hoy pasaremos por la historia de Saint Seiya. Cosmos, obra el milagro. Obvio. Por favor, elige la batalla que deseas librar. Tenemos los capítulos de Saint Seiya. Por lo visto están todos. Y es algo sorprendente y muy bueno. Obviamente comenzaremos por el primero, que es el capítulo del santuario. Chicos, aparte de empezar, tengo una duda. Es que no estoy seguro de cuál era el segundo capítulo. Según yo, creo que es el de Poseidón. En los comentarios díganme cuál era, si es que alguien sabe, por favor. Porque creo que estos capítulos están en orden. De izquierda a derecha. Creo que es así. Bueno, pero comenzamos. La gran batalla empezó aquí. No puedes perder. De eso estoy segura. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Atena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Atena! Bueno, chicos, aquí está toda la historia. Como pueden ver, yo avancé 2 capítulos, los cuales no se preocupen porque yo igual se los primero a ustedes, lo tomaré todo. Y quiero informarles algo de que cuando la historia empiece yo no hablaré nada, estaré yo solo, la historia haga su transcurso para que ustedes se concentren y disfruten. Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores.
entregó a Athena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Athena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Athena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo, así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Athena! Hola chicos, Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Mu, lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. Sí, Mu. ¡Vaya! Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los 6 sentidos de los mortales. El séptimo sentido. ¡En marcha! Recuerden una cosa, el poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide
las batallas, es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. Ok, chicos, y pasamos a la primera pelea, que es contra Tauro de Aldebarán. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebarán, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? ¡Esfuérzate un poco! Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible toro dorado. Bueno, chicos, espero que no me cueste tanto la pelea, porque realmente no recuerdo bien los controles. Veremos qué tal sale. ¡Qué fuerza! ¡Es como un toro de oro! ¡Enfréntate a mí, a Aldebarán de Tauro! Me encanta el estilo de lucha que tiene este juego, la verdad. ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. Igual me pegó. ¡Maldición! ¡Meteoro! ¡Allá voy! Haciendo la combinación de brazos. Te dije que no pasarías de Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. Puede ser. Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. Eres un endeble caballero de bronce. ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? ¿Qué cosmos es Se viene, este? se viene. Sí, todavía sigues. ¡Pedazo! ¡Meteoro de pedazo! Muy bien. ¿Qué te parece, Aldebarán? ¡Te superé! ¿Aún no? ¡Toma esto! No, 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 no. No puedo creerlo. ¡Gran vuelo! No, manito. Muy lento. Ahora ya sabes lo fuerte que soy. Un puño. Vamos allá arriba. ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero de bronce. Ese no es todo el poder de mi cosmos. Lo puedo creer que haya sacado en la otra parte. O sea, había jugado tanto cuando tuvieron los dos capítulos y había sacado ese. Que la verdad es que sí se me olvidó cómo jugar realmente. ¡Ah! Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. Para detener el gran cuerno debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla.
¿Y eso qué? No tienes agallas para bloquear mi puño. ¡Lo detendré con mi puño meteórico! No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado. ¡Idiota! Y vamos otra vez. Voy a romper tus cuernos dorados. ¡Vamos, Seiya! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? Sería un milagro que consiguieras arrancar. ¡Meteoro! Si logras hacerlo, te diré con gusto mi derrota. ¡Allá voy! ¡Es pan comido! ¡Aldebarán! ¡Seiya! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¿Es todo? ¡Meteoro! Imposible. Súbito choque contra su cuerpo. Le hizo elevar su cosmos. Seiya alcanzó el cosmos definitivo y está despertando su séptimo sentido. ¿Es todo? ¡Cometa! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Debo invocar mi cosmos. ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. Este es el auténtico Bien, poder. chicos, puedo decir con orgullo que recuperé mi rango. Mi clasificación es esa. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los 12 caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! Aquí está, Aldebarán. Agarraré ese cuerno como prometí. Esta parte es muy emocionante. ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebarán? Partí tu cuerno de oro, como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. No subestimes a los caballeros de oro. Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los caballeros de oro. Bien, chicos, como pueden ver, hemos terminado la primera parte de la pelea de Seiya contra Aldebarán. Iremos a la siguiente, que es en el templo de Fénix. Que lo disfruten.
Seiya y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida, siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No, espera, Yoga! Déjame. Debo vencerlo. Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Pelea contra Géminis. Ejecuta guardia contra ataques adversarios al menos 10 veces. Veremos si podemos completar esto. Caerás ante el puño helado del cisne. El templo de Géminis será tu tumba. ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Sean. Por muchos trucos que intente, mi cosmos los congelará a todos. Este personaje igualmente hace su concentración. ¡Otra dimensión! Demonios. ¡Otra dimensión! La verdad es que es muy fascinante. Eso hace que recordemos mucho la serie. ¡Polvo! ¡De diamante! ¡Otra dimensión! No puede ser. Buen intento. Estoy cayendo siempre en este ataque. ¡Todo! ¡Ataque, rayo! ¡Otra dimensión! Es como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. No, eso es imposible. El mismo es ¡Otra dimensión! hacemos algo nos matará. ¡Por el poder del viento glacial! Me da igual lo poderoso que sea. Oh, sí. ¡Polvo! ¡De diamante! No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder Un ataque más, del sí, lo cisne! Solo lograrás bajar la guardia. Excelente. ¡Ganador! ¿Entiendes el poder del cisne? Un caballero de Atena es invencible. Aquí pasa algo raro. Mi cadena no reacciona. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No responde al caballero de Géminis. Es como si no pudiera localizarlo. Pero, ¿qué dices? Llegó tu hora. ¡Otra dimensión! ¡Ah! ¡Yoga! ¡Yoga! El cisne ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión. Gracias a la ceguera del dragón. Pero tú no saldrás de aquí con vida. Si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis.
Bueno, seguimos con el mismo desafío. Creo que no... Sinceramente creo que no lo podré hacer. No lo podré lograr. Pero vamos a hacer lo que... ¡Qué extraño! ¿Mi cadena está confusa? Piérdete en el laberinto de Géminis. Este personaje de ¡A luchar! increíble ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis. ¡Es inútil! Que la técnica de yoga tampoco funcionó antes. que tiene ataques de larga distancia. Eso es lo que... ¡Cadena de Andrómeda! No me gusta hacerle daño a nadie. Muy rápido. ¡Debo vencerte! ¡Por Atena! Sentí estallar un cosmos que rompió la dimensión. Mi concentración. Es un... ¡Es el cosmos de mi hermano! Debe estar protegiéndome desde lejos. ¿Este caballero que tenemos enfrente es solo una ilusión o qué? O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía. Era toda una ilusión. Otra dimensión. Yo también puedo hacerlo. Puedo usar mi cosmos para vencer. ¡Maldición! ¡No basta! ¡Es demasiado poderoso! No podemos perder esta batalla. ¡No me subestimes! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Ganador! Todo demasiado bien. Géminis, Y lo logré. el dolor del yin y del yang. ¿Me pasó la mano? Puta, igual saqué clasificacionada, pero al menos igual. En el mundo, obviamente. Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar. ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. No puede ser. ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. Ya que el cosmos de Géminis desapareció, seguramente habrá vuelto a esta dimensión. Y bueno, chicos, y como tal ven aquí, después de esta parte se desbloquean 3 batallas, los cuales el templo de Hydra, el templo de Cáncer, el templo de Leo, los cuales son Seiya, Chiri y Hyuga. Bueno, chicos, quería comentarles que hasta aquí llegaremos el día de hoy. En verdad puedo decir que el juego está fabuloso, el activo que se contiene, además de todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Chicos, si les gustó este video y quieren ver las otras partes de preparar para ustedes, no olviden darle like, si es posible suscríbanse, así me motivan a seguir subiendo videos para que les guste. También, si es posible, solamente si es posible, que comenten qué tal les pareció el gameplay, y por último si quieren recibir notificaciones de YouTube de cuando salga, cuando suba, por dicho, la próxima parte de este video, activen la campanita. Eso es todo. Y quería decirles que un gran abrazo para todos y ojalá que les guste el contenido de este canal. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo.